¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia. Soy Grace Balcázar y estoy muy contenta de que nos reciban en sus casas, en sus trabajos o quienes nos van a ver por YouTube, porque ahora estamos totalmente en vivo en la televisión, pero bueno, vamos a estar también en el canal de YouTube que se llama Conciencia 1 Puebla TV. Ahí pueden elegir qué programa quieren ver en repetición, que si algo dijo el especialista y se les pareció interesante, bueno, pues es el momento. Y bueno, pues el día de hoy un tema maravilloso y un invitado maravilloso. Juvenal Cruz Vega, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juvenal. Grace. Me da mucho gusto venir al programa Conciencia para hacer un poco de conciencia acerca del humanismo, un tema que involucra todos los aspectos de la ciudad. Y bueno, pues entremos en materia, mi querido Juvenal, porque este programa se llama Los Valores del Humanismo, pero yo le preguntaría a Juvenal, primero que nada, ¿qué es el humanismo? El humanismo es una palabra, diríamos, muy simple y a la vez muy especial. La palabra humanismo viene de la palabra latina humanus, o sea que se refiere al hombre. Nada de lo humano me es ajeno. Hay una expresión que está siendo, diríamos, muy popular el señor presidente de la República, pero la dice en español. Y le he entendido que pareciera como que esa palabra es moderna, pero sí. Esta palabra lleva 2100 años de historia. ¿Qué tal, Incluso en latín dice homo sum, humani nil ame alienum puto. La última palabra pareciera también que es otra cosa, pero significa no. pienso. Pienso, de ahí viene cómputo. Ah, ¿es una máquina que piensa? No? Sí, pero con alguien. Okay. Tiene la misma etimología que la palabra conciencia. Sí, Mira, sí. Con de compañía. Ajá. Entonces dice homo sum, hombre soy. Y pienso, el verbo está hasta el final. Humani nil ame alienum puto. Y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Me encanta la frase. Sí, es de Terencio Afer, el gran trágico de romano. Y esa frase la puso de encabezado don Miguel de Unamuno precisamente en un libro que trata del humanismo publicado en 1913, ¿sí? El que se llama Sobre el sentimiento trágico de la vida, donde hay que hablar del hombre de carne y hueso, el hombre concreto, el hombre con el conocimiento, con el sufrimiento, con todos los valores que existen en la naturaleza humana. O sea que el nombre, como hoy está de moda, Juvenal, la palabra holístico. Hoy nos referimos al holístico como un todo. Sin embargo, sí. Esto ya existe hace muchísimo y no se llamaba de esta forma. Incluso la palabra holístico es griega, mira. La palabra holos en griego. Ajá. Y ya que vamos a hablar de estos temas, también la etimología. Holos en griego quiere decir todo. Y donde se hablaba del pensamiento. El todo es el universo, ¿sí? El todo es el hombre y el todo es Dios. El humanismo es uno. Y la filosofía amplía todo. Entonces el humanismo trata del hombre, pero el humanismo involucra al hombre con todos los valores, con la educación, con la política, con la economía, con la familia, con la universidad, con la calle, con todos los aspectos que se encuentren. Fíjate que ahora que dices la palabra holos, Juvenal, me recuerda al inglés la palabra whole, que es un todo. Sí. El todo se dice whole. Y también hoyo se dice whole. Se escriben diferente, pero se dice lo mismo, se dicen igual. Sí, y además, pues, la palabra hoyo, que se escribe con H. Así es. Y la palabra holos es H. Holístico. Lo que pasa es que el H es un signo ortográfico que solamente se pone como una coma sobre las vocales. Como una C sobre los vocales cuando es H, como en la palabra historia, que en griego se dice historia, y si uno la dice en latín,
en inglés, ¿cómo sería? History. Ándale, y en alemán, History. History, o sea, muy áspero, porque la H es de origen griego, al menos en Occidente, de origen griego. Aparece por lo menos en el siglo VIII antes de Cristo. Y todas las palabras que se escriben con H en griego, en todas las lenguas modernas de Occidente, se escriben con griego, tanto eslavas, romances, sí, y germanas. De modo que con el griego se aprende también, se mejora la ortografía. La palabra humanismo se escribe con H. Entonces, el humanismo, cuando me preguntan, ¿qué cosa es el humanismo? Y me preguntaste así, comencemos por esto. Comencemos por el principio. Yo puedo decir que hay 3 etapas del humanismo. La filantropía, que es muy antigua, es decir, la bondad y la benevolencia que existe entre todos los seres humanos. En segundo lugar, la erudición, la sabiduría, y en tercer lugar, la virtud. Entonces es una triple dimensión. El humanista debe ser un hombre benevolente y bueno, pero también el humanista un hombre preparado, claro, un hombre erudito. Y en la antigüedad eso de virtud era un hombre de Dios. Mira, hay una cita bíblica que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 52. Y en griego se dice así: Kai ho Jesus proekopten en te Sofía kai helikia kai hariti paraseo kai anthropois. Y ahí aparece la palabra griega helikia, que quiere decir edad. La palabra Sofía, que quiere decir sabiduría. Se pasa al latín sapientia y se pasa al español ciencia. Mira, ya está llegamos hasta la ciencia. Sí, la Sofía, la sabiduría, la sapientia, claro, y la ciencia. O sea, un hombre de ciencia es un humanista y la otra es un hombre de Dios. Entonces, y la versión que yo la encontré también en latín, fíjate, en San Jerónimo. San Lucas la puso hace 20 siglos y San Jerónimo la puso hace 16 siglos y dice así en latín: Et Jesus proficiebat sapientia aetate et gratia apud Deum et homines. Y en español la pongo así: y Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces la edad es la sabiduría que uno adquiere como va creciendo dentro de una familia. Esa es la diríamos, la educación. Ese es el humanismo, como dicen unos, que se mama en casa. Exacto. Oye, yo te quería preguntar algo. Marca. Fíjate, ¿por qué dicen cuando alguien hace algo muy bien? Por ejemplo, acabo de estar en un concierto y entonces decían, estas personas son unos virtuosos del arte, de hacer música, de tocar el violín, de tocar el piano. ¿Por qué se les llama virtuosos si virtuoso tiene que ver con Dios? Una de las acepciones que le acabo de dar es esto, es Dios. Aquí, de suerte que la palabra tiene muchos significados. Mira, hay una disciplina que también me he estudiado mucho que se llama semántica, la ciencia de los significados. Me encanta. Y concretamente 7 temas. La monosemia, cuando hay palabras que tienen un solo significado. Ándale, los nombres propios. ¿Sí? Grace, nada más eres tú, Grace. Y no hay otra Grace. Eso. Y si hay otra Grace, entonces es el homónimo. O sea, el homónimo, es decir, palabras. Voy a salir aquí esponjada. Ahí está. Entonces, polisemia, cuando hay muchos significados. Sinonimia, cuando hay distintas palabras con un solo significado o con significados comunes. La antonimia, el antónimo, palabras distintas con significados opuestos. Y luego decimos las homonimias. Mira, las homonimias son palabras muy hermosas. En latín recuerdo una, y pareciera que es una grosería. Mater tua mala burra est. ¿Y qué quiere decir? Tu mamá come manzanas rojas. Ay, ¿en serio? Y mira, y cómo... Está precioso eso. O como ahorita en las vacaciones. ¿Dónde estás? Acá pulqueando. Exacto. Acá pulqueando. O sea, está en Acapulco, pero también está... echándose su pulque. Tomando pulque, tal vez en Canoa, en la Resurrección, en mi tierra, en Tlachichuca. Les mando un saludo a Tlachichuca. Un saludo a Tlachichuca, definitivamente. Allá. Nos están viendo. Oye, nos están viendo en San Andrés. En San Matías, Tlalancaleca. Ayer que dicté una conferencia allí en la explanada en el Zócalo. Pues les mandamos un abrazo. Y fue sobre la familia, la educación. Entonces, y falta otra palabra, la metáfora.
y la metonimia. Solemos usar entonces en el significado de las palabras toda esta temática y tiene que ver con el humanismo. Los humanistas que tanta falta hacen en el mundo deben ser los humanistas eruditos, los humanistas preparados, pero fíjate esta triple dimensión, que sean buenos, benevolentes, que sean preparados y además hombres de Dios. A mí no me da pena hablar de Dios en la prensa, ni escribirlo. Mira, hace tiempo... No tienen por qué darte pena. Tiempo dilaté 15 años haciéndole una entrevista a un filósofo que se llama Mauricio Beuchot Puente. Es un filósofo muy grande de México, autor de 170 libros. ¡Guau! Y mira, y le hice una pregunta sobre el humanismo. Mira, te obsequio este libro, Grace. Ay, muchas. ¿Qué tal? Regalo a medio programa. Eso sí, es totalmente inesperado. Gracias, allí, Juvenal. Está la pregunta que le hago a Mauricio Beuchot sobre el humanismo la respuesta. Mira. Es esta. Ahorita vamos a ir a un corte. Yo me voy a ilustrar un poco y volvemos con mucho más aquí en Conciencia. Estamos con Juvenal Cruz Vega platicando acerca del humanismo y sus valores. No se vayan. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV y que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico. También en el sentido amplio significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Estamos de vuelta en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Juvenal, tenemos llamadas del público. Yo estoy feliz acá con mi libro, pero les voy a decir la verdad. Me voy a dedicar a su lectura consciente cuando esté sola en mi casa y ya les platico qué tal, ¿no? Dice Daniel Rivas que si existe como tal alguna crisis de valores en la actualidad. Sí existe una crisis de valores. La palabra crisis, en primer lugar, es una palabra griega que quiere decir vida y muerte a la vez. En medicina, cuando dice que entró a crisis el paciente, quiere decir que no sabe si se va a recuperar o se va a morir. Ándale. Ahora, lo que más se entiende por crisis es decadencia. Muchos dicen que no hay valores. Eso sería un error decir que no hay valores. Sí hay valores, lo que no hay es la misma jerarquía de valores. Mira, yo conozco... Claro, han cambiado los valores. Sí, no es que no haya valores, simplemente porque se movieron de lugar. Yo estudié la carrera de filosofía y ahí llevé varias materias de ética, moral y sobre todo la ciencia que estudia los valores, que se llama axiología. Ajá. Y nació la axiología con un libro de Max Scheler, allá por 1940, que se llama El puesto del hombre en el cosmos. Los valores son objetivos. Los valores van por pares, por eso los valores la primera característica es que los valores son bipolares. ¿Cómo podemos decir que este es chaparro cuando vemos un alto? Que ella es flaca porque vemos una gordita. Claro, con comparación. Decimos, este es feo porque ya vimos un guapo. O sea, pero después vienen, esas se llaman características de los valores. Después viene otra característica que se llama jerarquía de valores. Cuando hay jerarquía de valores ya hay pocos valores. Mira, yo conozco una jerarquía de las más antiguas, del siglo VI antes de Cristo. Es un diálogo entre dos reyes. El rey Amasis, rey de Egipto, le pregunta al rey de los etíopes que diga, ¿qué es lo más grande? Lo más hermoso, lo más valioso, lo más sabio, lo más común, lo más fuerte y lo más fácil.
Y a lo que responde el rey de los etíopes, era, diríamos, el súbdito porque Egipto tenía el poder. Ajá. Y Sí, era claro. tan importante el rey de los etíopes que no aparece su nombre. Solo el rey de los etíopes. Porque tengo la versión del griego. Yo lo traduje al español. Al español. Entonces responde el rey de los etíopes: lo más grande es el universo. Lo más hermoso es la luz. Lo más valioso es Dios. Hay gente que todavía sigue pensando así. Sí. 26 siglos de historia. 26 siglos de historia. Dice, lo más sabio es la verdad. Lo más sabio es la verdad. Es el La supremo verdad te hará valor. libre. Sí. O dirían coloquialmente, y me vas a odiar, la neta te desafanará. No, pues la verdad no peca, pero incomoda. Exactamente, la máxima de Entonces, nuestros vecinos aquí de la Ibero. Lo más fuerte, como aparece en griego la palabra fuerte, tige, del verbo tijao en griego, los latinos la tradujeron por fortuna, pero yo la traduzco o el poder o el dinero. Lo más fuerte es el poder y lo más fuerte es el dinero. Lo más dañino es el espíritu del mal. Esa es la pregunta, porque son 8 preguntas. Uh-huh. El espíritu del mal, el mal. Lo más débil, lo más fácil es el placer. Fíjate. Definitivo. Entonces, hay jerarquías de valores, entonces, que ponen en alto a Dios. Hay jerarquías de valores que ponen en alto al ser humano. Dicen, para mí lo más valioso es el ser humano. Claro. Y todo lo demás no me importa. No me importa. Entonces, desde ese criterio, sí hay una crisis de valores. No hay los mismos valores que había hace 2500 años. A mí me interesa la historia desde hace 2800 años para acá. Y por eso el proyecto que yo he hecho es una reforma educativa antes de que se hablara, incluso antes del presidente Peña y antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el proyecto que yo tengo como maestro, porque llevo 24 años de maestro, se llama reforma educativa. Y el modelo de la reforma educativa es humanista porque está en el mismo maestro. Si tú, maestro, no te reformas, no hay reforma educativa. Pero estamos hablando como del cambio personal o el crecimiento personal como factor que puede impactar y cambiar a los demás. Si tú no lo tienes, nadie da lo que no tiene. Claro. Y ¿no? entonces, es eso, simplemente. Fíjate, Grace. Lo que pasa es que luego los nombres así tan fuertes como reforma educativa se escuchan ¿En qué como sentido otra cosa, se puede ¿no? hablar Pero no es por ahí, ¿eh? Ojo. ¿En qué sentido se puede hablar de crisis de los valores? En que los valores fuertes que estuvieron por lo menos en México en 1960 ya no están en primer lugar. En 2019. En 2019. Sí siguen existiendo esos valores. Sí hay maestros muy preparados, padres de familia con grandes valores, ¿sí? Pero ya son muy pocos en relación a, como dice un maestro de la UNAM, el doctor Pedro Tapia Zúñiga, el común de los mortales. En la UNAM, un maestro muy preparado, y por cierto es poblano. ¿Ah, sí? El doctor Pedro Tapia Zúñiga. Le mandamos saludos, que nos ve. Es hermano del padre Amador Tapia Zúñiga, el párroco de Acatzingo. Y Pedro Tapia Zúñiga es de los humanistas eruditos, diríamos, más destacados que tiene América Latina, y está en la UNAM. Tradujo una obra muy difícil de Homero, que la escribió 8 siglos antes de Cristo, se llama Odisea. La tradujo del griego al latín, al español. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, es de Puebla, y él cuando habla del común de la gente, él dice en las clases y en las conferencias, el común de los mortales pues no aspira a los grandes valores, o sea, a la verdad, al conocimiento. Ya no hay personas muy preparadas, tantas como en otros tiempos. Por ejemplo, en 1980, en Puebla, había personas muy preparadas que sabían griego y latín, que sabían filosofía, antropología, y cada vez hay menos. Y hoy hay más universidades, fíjate, Grace. Hay más universidades. Y hoy hay menos gente preparada. Yo, antes de que llegara a los medios de comunicación, pues de vez en cuando es más, la primera vez que me entrevistó un comunicólogo me dijo, aquí griego y latín ya nadie sabe. Así me dijo. Y como me lo dijo así al aire, yo comencé diciendo, salve, yo te digo, salve amica Grace.
Salve amico. Etiam te saluto. Juvenale. Ándale, yo digo, ¿verdad? etiam te saluto, salvete tiam vos cari amici. Y yo me presento. Nomen es mi, Juvenalis Cruz Vega. Dux et magister Academiae Humanitatum Classicarum Frater Alonso Saveracruce. Literas clásicas docio tan discípulos initiatos quan recentis ingresus. Multas gratias. Y se oye así como, ya como italiano. Sí, no, pero es hermoso el latín. El latín es muy hermoso. Y me decían, nadie sabe. Y yo he visto que cada maestro de latín que se presenta, siempre habla de sí mismo. ¿Se presenta en latín? Sí, no, habla de sí mismo y dice, yo soy el único que sé. Y no es cierto eso. Mira, yo conozco No más es cierto. Hay gente que sabe. Sí, más de 200 personas de Puebla que conozco personalmente, que saben mucho, ¿sí? Y latín, griego, filosofía, historia, geografía, pero no tienen la oportunidad que yo en este momento tengo de hablar en los medios de comunicación. Claro. Por eso soy honesto. No soy el único que sé. Hay otros 200 académicos muy fuertes en nuestra entidad, o tal vez más, tal vez muchos que yo no conozco, sí, pero que son personas muy sencillas, humildes, y ese es el principio de la sabiduría, la humildad. Por ahí va, fíjate que por ahí va, mi querido Juvenal, porque además, entre más conocemos de nuestras raíces, por eso me encanta hablar de este tema del humanismo y ver de dónde venimos. Incluso si le ponemos un poquito de lógica, a mí que me encantan los idiomas, hablaste y no es que yo sepa latín, pero estoy como por deducciones de las raíces que yo conozco, de lo que he leído de palabras, pues deduciendo lo que tú dices, ¿no? Entonces creo que nos ayuda hasta hacer ejercicios mentales, sí, y se generan redes neuronales, eso es científicamente probado. Entonces, mira, hay un fragmento de un humanista de romano, que es el primero que define la filantropía. ¿Sí? La filantropía como una cierta benevolencia y una cierta bondad entre todos los hombres. Y tiene la etimología, fue griega originalmente, pero un romano se atrevió a definirla en un libro que se llama Noches Áticas, y el romano se llamó Aulo Gelio. Porque aprenderse tantos nombres luego se me olvida. ¿Qué tal? No se le olvida nada. Ya vemos que Aulo Gelio. Una memoria impresionante, Juvenal. Y el libro se llama Noches Áticas. Y allí define la filantropía. Noches Áticas. ¿Y qué quiere decir Noches Áticas? Pues es el título de una obra muy amplia, que es la primera enciclopedia a nivel, diríamos, mundial. La escribió en el 100 años después de Cristo. Fíjate, donde sintetiza todo el pensamiento de Grecia y Roma. Si en Grecia había más de 20,000 libros hasta esa época, y en Roma había unos 70,000 libros, Aulo Gelio, en unos 6 libros, está sintetizando lo más granado del pensamiento de Grecia y Roma en latín, y en un latín mediano, para que los romanos de entonces, del siglo I después de Cristo, estén conociendo los grandes humanistas de Grecia desde el siglo VI antes de Cristo y todo Roma hasta el siglo I después de Cristo. Nos está ahorrando 7 siglos hasta su época. Ándale. Y ahora yo estoy invitando a los como dijimos al principio, cibervidentes, para que conozcan esta sabiduría, y también, si da tiempo, que conozcan también la escuela de Puebla, donde se enseña esta sabiduría desde hace 13 años. Vamos a platicarles de ella y los vamos a invitar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sigan con nosotros, estamos juntos haciendo conciencia.
sumergido en profundas crisis económicas, políticas, financieras y sociales, retoman nuevas dimensiones en los valores humanos, pero es necesario identificarlos y determinar cuál es el contenido de ellos en esta generación, en correspondencia con las condiciones en que se vive. El valor humano depende de lo fundamental del medio social en que se desenvuelve el hombre, porque se relacionan con la forma en que se asimilan esas condiciones sociales. De ahí que hay que preparar al hombre para que responda al medio social en que vive, y esto está estrechamente relacionado con los valores humanos. Estamos ya de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros y gracias de verdad por sus preguntas. Gratitud total a este momento porque nos han mandado muchas preguntas interesantes, Juvenal. Alguien que es anónimo nos dice que Nietzsche argumentaba en su frase Dios ha muerto que los valores y el humanismo entrarían en crisis. ¿Qué opinión tienen al respecto? Nos preguntan. Sí, mira, en el libro La Gaya Ciencia, Nietzsche escribió esto, en un pasaje que se llama El Loco. Un loco llega corriendo donde están varios locos y estaban hablando de Dios. Y el loco dice, busco a Dios, busco a Dios. Todos los locos se rieron de él. Y dijeron, Dios ha muerto. Y dice, Dios ha muerto. Y ellos dijeron, Dios ha muerto. Pero él dice, el problema no es que Dios haya muerto, sino que yo sé quién es el asesino. Y dice, entonces, los asesinos son ustedes. Ustedes son los que mataron a Dios, porque cuando yo llegué, encontré a Dios muerto en el alma de mi época. Qué bonito. Entonces, Nietzsche, cuando dice, es uno de los precursores de un tema interesante en filosofía, en teología, incluso en psicología, en psicoanálisis, que se llama la teología de la muerte de Dios. O sea, Nietzsche indudablemente es un filósofo ateo. No obstante, algunos dicen que no es ateo. No es tan ateo, no, yo no lo encuentro tan ateo. Pero dice cosas muy interesantes porque su pensamiento es universal. Tiene el anticristo, tiene la genealogía de la moral. Las cartas, cuando ya está, él muere loco y en el manicomio, y escribe todavía. ¿Qué loco escribe en el manicomio? Y Nietzsche escribió... mi hermana y yo, el libro, muchas de sus cartas, pues las escribió ya en ese momento. En ese momento, pero dice cosas muy profundas y muy universales. Muy universales, son valores primero, universales, totalmente. Nietzsche sabía griego a la edad, y por eso mi maestro Carlos Díaz de la Universidad Complutense de Madrid, que me dio clase en la Universidad Pontificia de México, me decía que la mejor maestra de latín que él ha conocido en la historia es la mamá de Nietzsche, porque le enseñó latín en un año. Pero ¿cómo lo dejó, no? Claro, ya Nietzsche. Lo dejó sabiendo muchísimo. Sí, es un tema muy interesante porque si alguien habla a favor del humanismo, a favor de los valores y no lee a Nietzsche, no progresa. Si uno nada que como recomendación, ¿qué libro nos recomendarías para quienes nos ven de Nietzsche? De Nietzsche, El Anticristo, o la Gaya Ciencia. Ok, perfecto. ¿Sí? O la genealogía de la moral. Porque también esta tesis de la diferencia entre moral y ética, yo he visto que entre los que estudian la licenciatura en filosofía, todavía tienen esa duda. Todavía hay como esa confusión, ¿verdad? De la moral y la ética. La moral y la ética. Porque la ética estudia el bien y el mal. Estudia los actos humanos, pero de los actos humanos, el punto de vista es el bien y el mal. Y la moral estudia las normas, estudia las costumbres. Etimológicamente la moral es la ética de las costumbres y la ética es la ciencia del carácter. O sea, es más fuerte la ética. Está perfectamente bien explicado aquí. Porque la ética, según Kant, es la ciencia del deber. Y la costumbre es la ciencia ciencia del pueblo, de las costumbres. La moral sería la del pueblo. La del pueblo. Entonces la ética nos exige ser honestos. Nos exige hipotéticamente y categóricamente vivir con justicia. Exacto. Vivir con solidaridad. Vivir con la verdad. Y por eso la ética es, diríamos, la ciencia por antonomasia que estudia la verdad, pero tiene en el fondo la metafísica, la teoría del conocimiento, la antropología, la ontología e incluso la teología. Una definición de ética muy hermosa me ha gustado. Es una ciencia práctica y normativa que estudia la maldad y bondad de los actos humanos
a través de la luz natural de la razón. Me encanta esa definición. Sí, está larga. Está larga, pero bonita. Es la manera de entenderlo, porque si no, bueno, la moral siempre se ha confundido también con un árbol que da moras, y mucha gente pensando en eso, pues hace lo que quiere. Pero como son muchos comentarios, a lo mejor conviene, mejor si quieres... Te los leo todos y nos das algo. Va, que va, me parece. Dice Anaí Guerrero, ¿en qué sentido podemos comprender adecuadamente la conexión de crisis del humanismo con la crisis metafísica? Moisés, los niños son conscientes de que los valores o los adquieren a medida que crecen. Esa es otra. Santiago, ¿cómo inculcar valores en mis hijos si los veo pocas veces debido a mi divorcio? Roberto nos dice, ¿a qué se debe la falta de empatía entre seres humanos? Es tan bueno, Roberto. Anónimo, ¿cómo convivir con alguien que no tiene valores y cómo resolverlo? Juan Pérez, literal, dice, ¿qué es el humanismo? Mi querido Juan Pérez, sigue viendo el programa aquí. Ahí vamos, a eso estamos justamente, ¿verdad? A eso estamos. Angélica Ruiz, ¿en qué contexto se originó el humanismo? Sí. Ya, esos son todos. Bueno, hay muchas preguntas y el trabajo precisamente es del humanismo. El humanismo es es un conocimiento interdisciplinario. Primero, un conocimiento interdisciplinario. Involucra a todas las vertientes del conocimiento, a todas las disciplinas, a todas las universidades, a todos los oficios. Yo he escuchado gente que dice, es sacerdote y dice soy humanista. Ajá. He escuchado políticos y dicen soy humanista. He escuchado maestros y dicen soy humanista. Y cada uno dice lo que quiere del humanismo. E incluso el presidente de la República se está presentando él como humanista. Y los estudiosos del humanismo dirían, a lo mejor es una parte del humanismo. Porque el humanismo, tal como yo lo he estudiado, lleva 26 siglos de pensamiento. El contexto histórico del humanismo ¿y que te lo preguntaron? Arranca desde el siglo VI antes de Cristo en Atenas, durante el gobierno de Solón de Atenas, que fue ahí es donde empieza, y que es uno de los 7 sabios de Grecia. Son 3 siglos, 6, 5 y 4, hasta la época de Pericles. Los otros 3 es Alejandría, del 3 al primero, hasta que se acaba Alejandría, en el año 31 con la muerte de Cleopatra y Marco Antonio. Los 5 de Roma, 27 antes de Cristo y 476 después de Cristo. Si sumamos 26 más 476, 503 años de imperio. ¿Qué tal? 8 siglos de Constantinopla, toda la Edad Media. Y luego un siglo del Renacimiento. El humanismo nació en el contexto del Renacimiento. La palabra humanismo no se había usado hasta que apareció el Renacimiento. Y luego el siglo XVII, propiamente el siglo XVII en Europa, y los siglos XVI, XVII y XVIII en América, es lo que se conoce como humanismo. Es un movimiento cultural. Claro, ¿sí? Por supuesto. Es un movimiento cultural. Entonces, y Alfonso Reyes Ochoa, el gran poeta mexicano, dijo un pensamiento muy hermoso donde si todo esto que estoy hablando lo dice así hasta con palabras de poeta, viaja la cultura, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 en Alejandría, madura por otros 5 en Roma, 8 reposa en Constantinopla, y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar los mares en espera de la hora de América, hoy más apremiante que nunca. Wow. Crisis. Hoy toda esa historia la necesita Puebla, México y el mundo. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Oye, Juvenal, hablando de la palabra crisis, no es que me salga del tema, pero lo hemos dicho, ¿por qué para muchas personas he escuchado a algún conferencista decir que la palabra crisis significa oportunidad? Entre sus significados está oportunidad. No la he visto como oportunidad. Tal vez simplemente es como una visión que le queremos dar a la crisis. Más bien la he visto como origen, decadencia, vida, muerte, apogeo. Sí, es decir, todo extremo. Todo extremo. Ahora, vida, muerte, pues sí resulta como una oportunidad, ¿no? Porque es como le das vida a algo nuevo, matas lo anterior en pro de crecer, ¿no? Sí, porque, ¿sabes qué? Se puede entender en este origen,
apogeo y decadencia. La palabra crisis significa a la vez las tres cosas. Por eso cuando alguien dice está en crisis, lo entiende como un problema. Y no es así. Sí, lo entiende como un problema, como una falta de algo. Así es. Como una decadencia. Una carencia, sí. Yo luego digo, estoy en crisis y no tengo dinero. O estoy en crisis, y algunos se refieren a lo existencial, es de que están enamorados y mal correspondidos. Y no les hacen caso. Ándale, entonces estoy en crisis, es decir, no me eligieron para X cargo. ¿No? Yo he visto así gente que se deprime. Pero esa no es la crisis, fíjate, es como el momento en donde se hacen las reflexiones para después llegar a una conclusión de eso. Lo que sí, siendo humanista, mira, es uno muy feliz. Yo soy humanista en el sentido de que hago lo que me gusta, disfruto, estudio, en parte soy mi propio jefe, pero también porque ayudo a mucha gente, y ayudando a mucha gente con las letras, con el contenido, con la vida, me siento satisfecho de todo este trabajo. Hay gente que dice que humanista es ser bueno y ser benevolente. Eso es filantropía. Es la filantropía. Vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Juvenal. Me encanta cómo lo dices. Yo también tengo una frase que yo misma me la he dicho muchísimo. No hay mayor alegría que el dar algo a los demás. Volvemos con esa idea. Esto es Conciencia. Reafirmamos que es importante hablar sobre la pérdida de los valores a través del tiempo y cómo el ser humano ha olvidado que este punto tiene una total relevancia para el bienestar emocional y una estabilidad social en todos los sentidos. Mientras no resolvamos nuestra crisis de valores individual y nuestras acciones sean congruentes, seguiremos viviendo en un mundo donde es lo mismo ser honesto que traidor, ignorante, sabio, ratero, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. ¿O podemos cambiar? Ciertas cosas son buenas para nosotros porque nos ayudan a alcanzar nuestro fin u objetivo. Aquí está este texto maravilloso. Juvenal, tradúcenos, por favor. Acá está. Es un texto que lleva 19 años de historia. Está en latín con la escritura antigua. Qué Se hermoso. encontró en Pompeya. Guau. Y dice allí, quis amat valeat, pereat qui nescit amare, vis tanto pereat quis amare vetat. La primera oración dice, los que aman, ya está. Ajá. o el que ama, que le vaya bien. Ah, pues eso sí. El que no sabe amar, que le vaya mal. De plano. Y el que se interponga en el amor, que le vaya mal 2 veces Que le más. vaya peor. Que le vaya peor Fíjate, aún. ¿Cómo allí esta inscripción es una inscripción latina que recoge los valores del pueblo? ¿Qué tal, eh? Sí, y incluso Y no hablamos nada más del amor romántico, del amor de pareja. Estamos hablando del amor en general. Sí, ¿o no? Del amor, de darle amor a tus seres cercanos. El tema del amor es un tema también del humanismo. Las letras es un tema del humanismo. La muerte es un tema del humanismo. El conocimiento, la enseñanza, la educación. La familia es un tema del humanismo. La familia adquiere valor estudio a partir de la República Romana, allí donde nace la palabra matrimonio. Fíjate, me preguntaron en una conferencia que cómo se llamaba, porque yo dije que yo no llamaba matrimonio a la unión de varón con varón, ni mujer con mujer. ¿Por qué no? Y yo dije, porque no concuerda con la etimología. Ok, entonces hay que ponerle otra palabra. Y entonces yo inventé una a partir del griego. A ver. La palabra homomonio, la unión de un igual con otro igual. Ah, está bueno. Se la presenté al doctor Tarcisio Herrera Sapien
miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y me dijo, maestro, póngale en una carta membretada de la Academia de Lenguas Clásicas, O sea que, y diríjala a nosotros y ahí la vamos a estudiar, porque esta es una propuesta. si sí se hace esa propuesta, ya sabemos quién es el autor intelectual, aquí está sentado en Conciencia. Sí, y una vez me senté así a dialogarlo con un transexual, que él mismo me fue a ver a la academia. Me dijo, yo vi en un panel donde tú estuviste, y aunque no te dejaron hablar tanto, me dijo, no obstante, me dijo, y hasta hablaba bonito, no obstante, me encantó esa expresión que dijiste porque se oye más bonito. Claro. Es que la palabra matrimonio tiene la etimología de mater y munus, el deber y oficio de madre. Ah, ¿qué tal? Es otra cosa. Sí, el deber y oficio de madre. Y entonces, de los deberes más antiguos del matrimonio es procrear hijos y educarlos. Claro. Entonces ya muchos matrimonios de hoy no son eso, aunque hagan esa unión, son vida en pareja, pero no quiere decir que tengan hijos y los eduquen, ¿no? Sí, y hace unos días que te comenté que iba a un panel muy difícil, era esto. Y entonces yo dije, yo defiendo este trabajo de matrimonio desde el punto de vista de la misma palabra. Claro, por supuesto, sí, lo que quiere decir. El primer programa al que yo llegué aquí fue cuando hablé de feminismo y andrismo. Porque Así dije es. que la primera desigualdad que yo veo en esto es en el lenguaje, porque nos dicen la palabra más elegante y más alta en Roma para decir, en latín para decir fémina, para decir mujer, biológicamente, espiritualmente, culturalmente, psicológicamente, incluso equivale a la palabra madame, así como dama. Dama, claro. Y a nosotros nos dejan el punto de vista animal. O sea, el macho da lo mismo un cocodrilo, un piojo, un perro, un borrego, porque también es macho. Y entonces no hay igualdad. No hay igualdad. No hay igualdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, y en muchas actitudes, que bueno, ese es otro tema que podría darnos un programa completo, porque mucha gente muy feminista y ataca a los hombres, y entonces da lo mismo. El chiste es, todos somos seres humanos, que no ataques a nadie. Y gracias al humanismo, yo no soy machista ni feminista. No, yo tampoco. Gracias al humanismo, yo soy un maestro, una persona que defiendo los valores supremos. Humanos. Sí, humanos. De ser humano. Aquí no nos estamos metiendo con quién, a quién le gusta qué, ni nada de eso. Una de las preguntas que hacen ahí, ¿cómo puedo convivir? Por ejemplo, con los que no son de la misma religión, con los que no comparten el mismo partido. Claro. Sí, porque hasta partido de fútbol. Sí. Hay pleito entre los del América y los del Guadalajara, y los del Barça y los del Madrid, ¿no? Sí, por ejemplo, y eso genera muchos problemas. Yo convivo muy bien con un amigo que es luterano. Yo de religión católica, y convivimos, y dice, nuestro primer encuentro es que los dos somos seres humanos. Eso. Los dos somos amantes de las letras. Sí, él es alemán, el doctor Thomas Werner Bartenbach. Él es alemán, yo mexicano. A los dos nos encanta el cristianismo. Sí, y los dos podemos dialogar del humanista. Cuando lo invité a dar una conferencia, le dije, tú habla de Martín Lutero, porque aquí en Puebla todo el mundo habla de Martín Lutero en contra. Ahora tú, luterano, habla de Martín Lutero para que el partido... De la parte buena, ¿no? De la parte buena. Te escuche. Y cuando habló de Martín Lutero, habló de la disputación que existe entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, el humanista así por antonomasia del siglo XVI, en el contexto donde nació el humanismo. Y se extrajeron buenas tesis. Y hasta dije, se extrajeron. Bien pude decir, se sacaron. No, se extrajeron. Se extrajeron buenas tesis del humanismo. Entonces allí, así como se dice sacar y no extraer, así se oye mujerismo en lugar de feminismo. Se oye más hermoso feminismo claro, que mujerismo. Por supuesto. Y la palabra mujer es una palabra también muy hermosa. Que de allí viene mujer en español. Sí, claro. Pero también viene una palabra muy despectiva. Creo que hoy, mula.
Ah, pues también. Sí. También nos toca. Como quiera, nos toca a todos, Juvenal. Sí, el lenguaje grecolatino es el lenguaje más hermoso de las lenguas modernas. Por eso, un humanista también es un estudioso de las lenguas. Gracias a este amor a las lenguas, pues pude hacer esa etimología de homomonio y también de andrismo, para que no andemos diciendo machismo, andrismo. Andrismo. Es decir, la doctrina del varón, porque el feminismo es la doctrina de la mujer. Yo le he dicho así, amigas feministas, invítenme a un diálogo con ustedes. Nada más me dicen Nos avisas, sí. Juvenal? Me han dicho sí, pero no te dicen cuándo. Pero como canción. Llevo 10 años diciéndoles, invítenme a la Facultad de Filosofía, invítenme incluso a abogadas. Claro. Invítenme. Y no ha llegado el momento. Inviten a Juvenal. Oye, Juvenal, antes de despedirnos, porque la verdad es que contigo me falta tiempo, quiero agradecer a Laura Ramírez, a Juan Hernández, a Marisol Cruz, a Martín Olvera y a Antonio Aguirre, quienes nos llamaron y nos preguntaron algunas cosas que ya no nos da tiempo en este momento de decir, pero yo creo que con la plática que estoy teniendo con Juvenal y que tuve con Juvenal a lo largo de Conciencia, ustedes quedaron claros y si no, por lo menos con muchas ganas de seguir aprendiendo, que es la idea de Conciencia, y por eso les paso los datos de Juvenal. Juvenal, ¿en dónde te encuentran datos de la escuela, tu Facebook, tu YouTube, todo? La escuela se llama Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. En YouTube así se encuentra, Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Mi Facebook, Juvenal Cruz Vega. La escuela se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, 7 Poniente 502, allí en el Centro Histórico, a 3 calles de la Catedral. Y en esta época estamos iniciando los cursos de verano, que hicimos 4 semanas. Hoy empezamos otro proyecto de 3 semanas. Hicimos 30 cursos. ¡Qué maravilla! De lenguas de griego, latín, hebreo, náhuatl, sánscrito, árabe, chino, las lenguas modernas. Y sobre todo junté un curso de humanismo, donde los que iban a estudiar filosofía, querían derecho romano, querían valores, historia de Grecia y Roma. Junté un grupo como de 10 personas. ¡Qué maravilloso! Yo esperaba 100, pero llegaron 10 personas y siguen llegando. Este curso, de esto que yo hablé, ahí vamos. Lo he dado en 200 horas, lo he dado en 100, en 20 y lo he dado, te dije, una conferencia en 10 minutos sobre aquí, el humanismo. En el programa. Entonces hoy hablé 1 hora contigo y muy contento y muy agradable de estar compartiendo. Bueno, mi querido Juvenal, gracias de verdad por venir, gracias, muchas gracias. Espero que les hayan quedado más dudas, se los deseo de todo corazón y que después de que tengan esas dudas quieran aprender más, se acerquen a la escuela, se acerquen al Facebook de Juvenal o si tienen dudas directo con él porque es un gran maestro. Un mensaje de texto al 22 24 91 89 43. Perfecto, que estuvo saliendo ese dato aquí en un cintillo. Y bueno, pues gratitud total a todos ustedes por vernos en Conciencia. Aquí estaba tu celular, ya me lo quitaron, pero ahí estaba el celular de Juvenal, por si quieren clases. Ahora sí te estoy viendo. Sí, ahora sí, exactamente, me ves aquí y allá. ¿Qué tal? En vivo. En vivo y en televisión. Muchísimas gracias, mi querido Juvenal, por venir a platicar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros y juntos hacer Conciencia. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima.